Hola, bienvenidos a esta nueva presentación llamada Métodos de diferencias finitas aplicadas en dinámica de fluidos computacional. Yo soy Hugo Castillo Sánchez y este video es parte de este breve curso que estoy ofreciendo donde doy una introducción breve a lo que es la dinámica de fluidos computacional o CFD en inglés. Además, esta presentación es una continuación de los videos anteriores en donde se derivaron a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes, resolvimos estas ecuaciones para derivar ecuaciones analíticas para los perfiles de velocidad de dos problemas simples de flujo, el flujo cortante simple y el flujo cortante con gradiente de presión. Yo recomiendo ver primero esos videos para darle seguimiento en esta presentación. Y en este video particularmente quiero enfocarme en dar una introducción a una de las técnicas numéricas más fáciles de entender y que pueden ser usadas en CFD o en dinámica de fluidos computacional. Y el contenido de este video, primero quiero hablar un poco acerca de en qué consiste este método. Vamos a hablar de tres técnicas diferentes que se les conocen como diferencia hacia adelante, diferencia hacia atrás y diferencias centrales. También vamos a hablar un poco acerca de cómo se pueden aproximar derivadas usando series de Taylor. Vamos a hacer un cálculo rápido de primeras y segundas derivadas usando estas técnicas numéricas. Y por último, lo más importante, que es vamos a utilizar estas diferencias finitas para la solución de las ecuaciones de flujo cortante simple y flujo cortante con gradiente de presión. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la definición de la derivada. Si ustedes recuerdan sus cursos de cálculo diferencial, la derivada formalmente se puede definir como el límite de la función f evaluada en el punto x más h menos la función evaluada en x entre h cuando h tiende a ser muy pequeño. A partir de esta definición se pueden obtener esas ecuaciones analíticas que se utilizan para calcular el valor exacto o la función exacta de una derivada de la función f. Por ejemplo, la derivada de x es una constante, la derivada de x cuadrada es igual a 2x. Estoy hablando de esas ecuaciones analíticas. Pero como sabrán, muchas veces la función fx puede ser extremadamente complicada o laboriosa de derivar. Es decir, es muy complicado obtener la ecuación exacta de la derivada de la función fx. Y para ello recurrimos a usar lo que son métodos numéricos que nos permiten obtener la derivada de una función, de esta función fx, en un punto a, que puede aproximarse como aquí estoy mostrando, que la derivada de f en el punto a puede verse como el límite de la función evaluada en x menos la función evaluada en el punto a entre x menos a cuando x tiende al valor de a. Y si ustedes recuerdan, también las derivadas pueden verse como pendientes de unas rectas. El término diferencias finitas es usado para aproximar derivadas o pendientes. Y en estos métodos de diferencias finitas utilizamos valores de la función fx muy cerca del punto x igual a para obtener un valor aproximado de la derivada. Y existen en la literatura, en libros, en cursos, diferentes métodos de diferencias finitas que se utilizan para el cálculo de las derivadas. Y como vamos a ver, se necesitan al menos dos puntos cercanos a x igual a para obtener un valor aproximado de la derivada. Y aquí voy a ilustrar algunas técnicas comunes para la evaluación o el cálculo aproximado de derivadas. El primero se le conoce como diferencia hacia adelante o forward difference en inglés. Y este método se utiliza para calcular la pendiente de la función fx en el punto xj usando la línea que conecta estos dos puntos. Y aquí ilustré este gráfico que nos permite entender mejor este método. Aquí estamos graficando la función fx como función de x y esta curva roja es la función fx y queremos obtener la derivada y vamos a utilizar esta técnica diferencia hacia adelante donde se utilizarán dos puntos. Va a ser aquí la función f está siendo evaluada en el punto xj y aquí está siendo evaluada en el punto xj más 1. Entonces,
a esta línea negra que conecta esos dos puntos, queremos calcular la pendiente de esa recta. Y esa pendiente se puede calcular así, con esta ecuación, que es la que caracteriza al método de diferencia hacia adelante. Y no vamos a utilizar el punto xj menos 1. Aquí esta línea negra es la recta que conecta xj y f evaluada en xj, y xj más 1 y f evaluado en xj más 1. Y la línea azul aquí la estoy ilustrando como referencia, que esta línea es la que nos daría la derivada exacta que ustedes conocen de esas ecuaciones analíticas muy conocidas en el cálculo diferencial. Entonces, en esto consiste el método de diferencia hacia adelante, que solo vamos a utilizar dos puntos para evaluar la pendiente de esta recta negra. Y esa pendiente es, es una aproximación a la derivada de fx en el punto xj. El otro método, como su nombre lo dice, vamos a ver, se le conoce como diferencia hacia atrás o backward difference. En este método de diferencia hacia atrás vamos a hacerlo inverso a la diferencia hacia adelante, que ahora en lugar de este punto vamos a evaluarlo en xj-1. Es decir, para evaluar la derivada de fxj usando la diferencia hacia atrás, vamos a utilizar esta línea negra que va a conectar el punto xj-1 y la función f evaluada en ese punto, y el punto xj y la función evaluada en xj. Y la pendiente de esta línea negra va a estar dada por esta ecuación, que es f evaluada en xj menos f evaluada aquí entre este delta x, que es la diferencia entre xj menos xj menos 1. Y ahora diferencia central o central difference. En el método de diferencia central, este método se utiliza para calcular la pendiente de la función f en el punto. Aquí vamos a evaluar la derivada, pero vamos a usar la línea que conecta este punto y este punto. Si pueden ver, la línea negra realmente no va a usar, no va a conectar con el punto xj-fxj. Es decir, vamos a utilizar la función evaluada en xj más 1 menos fxj menos 1 entre este delta x, que es la diferencia de xj más 1 menos xj menos 1. Esos son los tres métodos más comunes que se utilizan para evaluar pendientes o derivadas de funciones. ¿Y de dónde surgen exactamente estas ecuaciones que mostré aquí? Bueno, si ustedes recuerdan lo que es las series de Taylor, que se utilizan para obtener una aproximación de la derivada de la función f. Y la serie de Taylor se puede expresar de la siguiente manera. La derivada fx puede expresarse como esta suma, que para evaluar la derivada se utilizan las derivadas, la primera, la segunda y la tercera, y podemos continuarlo así. Por ejemplo, vamos a evaluar la serie de Taylor en este punto y obtenemos la siguiente expresión, que ustedes, si lo pueden hacer a mano, van a ver que van a llegar a la misma expresión. Aquí no estoy considerando la tercera derivada porque ya no cabe, pero aquí están la cuarta, la quinta, la sexta derivada. Y ahora vamos a definir este h, que es simplemente el delta x, que si ustedes recuerdan es xj más 1 menos xj. Este espacio va a ser definido como delta x. Y vamos de esta expresión de aquí, yo quiero obtener la derivada de f en el punto xj. Y vamos a obtener la siguiente expresión, que la derivada de f en xj es expresada como la función evaluada en el punto xj más 1 menos f
f evaluado en el punto xj entre h, que es este delta x, más esta expresión que ahorita voy a explicar un poco en qué consiste, pero aquí incluimos la segunda y la tercera derivada. Y si ustedes pueden reconocer, esta ecuación corresponde a lo que es el método o la diferencia hacia adelante. Este OH representa los términos de orden mayor. Esto quiere decir que, por ejemplo, si usamos esta fórmula para evaluar la derivada de f en el punto xj, no estamos, estamos induciendo un error en la derivada, porque no estamos considerando estos términos. Aquí ustedes pueden notar que si h es muy pequeño, es decir, la diferencia entre estos dos puntos es muy pequeño, pueden ver que estas derivadas, particularmente la tercera derivada, algo pequeño elevado al cuadrado va a ser muy pequeño, pero aún así vamos a estar, en esta fórmula vamos a estar ignorando un error o este término. Es decir, esta derivada no va a ser exactamente igual a la ecuación, a la solución exacta de la derivada. Estos términos, OH, describen la exactitud de nuestra fórmula para diferencias finitas. En algunos casos se pueden obtener expresiones de orden de h elevado a la p, donde p indica el orden de exactitud de la aproximación. En algunos casos, por ejemplo, mientras más grande sea el índice p, más precisa va a ser la estimación de la derivada. Y ahora vamos a hacer algo similar. Vamos a calcular la serie de Taylor cerca del punto a igual a xj en x igual a xj menos 1. Es decir, vamos a usar esta información en esta expresión para obtener la fórmula de diferencias finitas hacia atrás. Ustedes pueden ver que van a obtener lo mismo si hacen este procedimiento, y también el método de diferencias finitas hacia atrás también va a ser de orden h. Es decir, va a ver que si vamos a utilizar esta fórmula para el cálculo de la derivada de f en xj, vamos a ignorar términos de orden h. Si consideramos h relativamente grande o no tan pequeño, vamos a estar induciendo un error en nuestro cálculo aproximado de la derivada. Y para evitar que ese error sea más grande o sea muy grande, tenemos que usar h's muy pequeños. A eso nos referimos con los términos de orden mayor o términos de h. Y ahora vamos a asumir simetría, es decir, que h sea igual a xj menos xj menos 1 y que esto sea igual a xj más 1 menos xj. Es decir, en esta función, esta diferencia xj menos xj menos 1 va a ser igual a la diferencia entre estos dos puntos. Y vamos a obtener la serie de Taylor alrededor del punto a igual a xj para los puntos xj más 1 y xj menos 1. Y vamos a obtener la función, la derivada en estos puntos. Y vamos a obtener las siguientes expresiones que ustedes pueden obtener a mano y van a ver que van a llegar a la misma expresión. Pueden ver que las ecuaciones son muy similares, solo va a haber algunos términos en donde vamos a tener el signo contrario, que en este caso sería el de la primera derivada y el de la tercera derivada. Y vamos a restar ambas fórmulas y se va a obtener una ecuación para evaluar la derivada de f en el punto xj usando diferencias centradas. Y van a obtener esta expresión, que si ustedes pueden reconocer va a ser igual a la ecuación que mostré aquí. Algo curioso es que por hacer esta resta entre las series de Taylor de estas dos funciones, vamos a ver que nuestra aproximación va a ser de orden de h al cuadrado. Es decir, que si usamos h's relativamente pequeños o no tan pequeños, aún así vamos a obtener una aproximación exacta de la segunda derivada.
porque h cuadrada se va a hacer más pequeño comparado con los términos OH de las diferencias hacia adelante y hacia atrás. Esto lo voy a ejemplificar, lo voy a mostrar en unos ejemplos numéricos que vamos a hacer enseguida. Y por último, también quiero ilustrar que las series de Taylor se pueden utilizar para obtener expresiones para evaluar las derivadas de orden mayor. Por ejemplo, queremos obtener una expresión de diferencias finitas para la segunda derivada de la función f. Y bueno, así la manera en que lo hacemos es que vamos a obtener las series de Taylor alrededor de este punto, alrededor de a igual a xj, para los puntos xj más 1 y xj menos 1. Como mencioné antes, esta información la pueden utilizar en esta expresión y van a obtener estas dos funciones. Aquí estoy incluyendo la cuarta derivada. Ahorita van a ver por qué. Entonces la serie de Taylor para este punto es toda esta función. Y la serie de Taylor para xj-1 es toda esta ecuación, que igual pueden ver que las ecuaciones son muy similares. Solo va a haber diferencias en algunos signos, particularmente la primera y la tercera derivada. Y ahora queremos obtener una expresión para la segunda derivada. Entonces, despejando, si suman las ecuaciones y despejan, van a obtener una aproximación por diferencias finitas centradas de segundo orden para la derivada de segundo orden, que curiosamente va a ser de orden h cuadrada. Por eso incluí la cuarta derivada, porque estos términos se van a cancelar, la primera derivada y la tercera derivada. Entonces, algo curioso que pueden notar es que esta es la fórmula que se utiliza para evaluar la segunda derivada de f. Y vamos a necesitar de 3 puntos. Vamos a necesitar el valor de f evaluado en xj más 1 menos el valor de f evaluado en xj y el valor de f evaluado en xj menos 1. Por eso es que esta aproximación de la segunda derivada usando esta fórmula es exacta, porque mientras más puntos necesitemos para evaluarla, mientras más puntos usemos para evaluar una derivada, más exacta va a ser nuestra aproximación. Y aquí esto lo van a ver en estos ejemplos que estoy incluyendo aquí. Vamos a calcular la derivada o derivadas usando diferencias finitas. Por ejemplo, yo quiero evaluar, tenemos la función f de x, va a ser igual al seno de x, y quiero aproximar la derivada de esta función en el punto 1. Si ustedes recuerdan, la derivada de f es igual al coseno, entonces la derivada, este va a ser el valor exacto, que la derivada de seno de x evaluada en el punto 1 va a ser igual a 0.5403. Y ahora vamos a usar los 3 métodos de diferencias finitas que mostré anteriormente para diferentes valores de h. Aquí estoy utilizando 4 valores de h, 0.1, 0.01 y sucesivamente. Y usando diferencias finitas hacia adelante, obtengo este valor numérico de la primera derivada. Y aquí estoy reportando el error, es decir, voy a comparar el valor numérico usando este h menos el valor exacto entre el valor exacto multiplicado por 100. Y ustedes pueden ver que era lo que les decía, que diferencia finita hacia adelante es de orden h. Entonces, si utilizas h relativamente grandes, vas a obtener una aproximación decente, pero no es exacta, no es muy precisa, porque va a haber un casi 8% de error comparado con el valor exacto. Pero pueden ver que si disminuimos h, nos estamos aproximando cada vez más al valor exacto. Y aquí esto se puede ver en los errores que están expresados en porcentaje. Para diferencia finita hacia atrás vamos a observar algo similar que para h. Si ustedes recuerdan, diferencia finita hacia atrás también es orden h aquí. Es decir, para h no tan pequeños no vamos a obtener un valor preciso de la derivada.
pero lo mismo. No, es aquí. Para diferencia finita hacia atrás, sí vamos a obtener un error del 7.61 comparado con el error de 7.94% con el diferencia finita hacia adelante. Y si vamos disminuyendo los valores de h, nos estamos acercando cada vez más al valor exacto de la derivada. Pero en diferencias centradas, que es orden h cuadrada, que aquí lo expresamos, es esta función. En comparación con diferencia finita hacia atrás y hacia diferencia finita hacia adelante, con un h no tan pequeño ya estamos mejorando la aproximación de la derivada, que va a ser un error de 0.1665. Sí, este error expresa no es tan grande, entonces eso es bueno. Pero si queremos un valor más aproximado a la solución exacta, vamos a disminuir h y pueden ver que el error básicamente en 0.001 ya estamos teniendo un valor exacto comparado con la solución exacta. Un valor muy similar comparado con la solución exacta. Y ahora para el cálculo de derivadas, el cálculo de la segunda derivada usando diferencias finitas, ahora tenemos otro caso donde queremos evaluar la derivada de esta función, que es la exponencial de x al cuadrado. Si ustedes pueden obtener la segunda derivada analíticamente, que está dada por esta ecuación. Y yo quiero evaluar el valor de la segunda derivada de esta función en el punto 1, y con esta ecuación voy a obtener el valor exacto, que es 16.30. Y ahora quiero aproximar esa derivada usando los métodos de diferencias finitas centradas para diferentes valores de h. Es decir, vamos a usar esta ecuación que se obtuvo a través de las series de Taylor. Si ustedes recuerdan, vamos a necesitar 3 puntos. Y esta fórmula es de orden de h cuadrada. Y pueden ver que si con un h, lo mismo, con un h no tan pequeño, ya estamos obteniendo un valor relativamente bueno comparado con la solución exacta. Y si queremos mejores estimados de esa segunda derivada, vamos a disminuir el valor de h y ya el error está disminuyendo. ¿Y por qué introduje todas estas ecuaciones? Porque ahora quiero ilustrar cómo se utilizan los métodos de diferencias finitas para la solución de problemas de flujo. En el video anterior, si ustedes lo vieron, y si no, recomiendo verlo, resolvimos las ecuaciones de Navier-Stokes para el flujo cortante simple de un fluido newtoniano. Este flujo cortante simple es uno de los flujos más simples en los que las ecuaciones de Navier-Stokes nos dan una solución analítica para el perfil de velocidades. Este flujo consiste en dos placas paralelas, una localizada en la parte inferior, otra placa localizada en la parte superior. La placa superior se va a mover con velocidad v, la distancia entre las placas es h, entonces vamos a incluir un fluido newtoniano, es decir, un fluido de viscosidad constante y densidad constante. También vamos a introducir un fluido dentro de estas dos placas, y la placa superior se va a mover en dirección x con una velocidad v. Se va a transferir momentum de la placa superior hacia la placa inferior. Acá abajo tenemos condiciones de no deslizamiento, es decir, las placas de fluido que están pegadas o muy cerca de esta pared no se van a mover. Y tenemos esa condición de frontera de no deslizamiento. La velocidad va a ser aquí 0 y la velocidad en la placa superior va a ser igual a v. Y vamos a asumir estado estacionario e isotérmico. También en uno de los videos anteriores resolvimos un caso un poco más complejo que el flujo cortante simple. Ahora vamos aparte de todas estas condiciones que especificamos aquí, ahora va a haber una fuerza adicional de empuje. Es decir, aquí podemos tener el efecto de una bomba
que va a inducir un gradiente de presión, que va a haber una fuerza adicional de empuje del fluido. Y sí, las únicas diferencias son esas, que ahora vamos a incluir un gradiente de presión en dirección X. En esos videos anteriores resolvimos las ecuaciones de Navier-Stokes y obtuvimos el perfil de velocidad Ux en función de Y. Para el caso de flujo cortante obtenemos esta ecuación analítica, que esta es el gradiente de velocidades, que es la velocidad v, la placa superior, entre la distancia entre las placas multiplicada por la coordenada y. Es decir, la velocidad va a cambiar en función de la coordenada y vamos a obtener un perfil de velocidades lineal. Para el flujo cortante con gradiente de presión hicimos lo mismo, resolvimos las ecuaciones de Navier-Stokes bajo estas condiciones y obtuvimos este perfil de velocidades, en donde obtenemos una contribución del flujo cortante, que es esta ecuación, más una contribución del gradiente de presión. Si el gradiente de presión es 0, recuperamos la ecuación del perfil de velocidades para el flujo cortante simple. Pero si incluimos el efecto de una bomba, vamos a obtener esta velocidad adicional. Y usando el método de diferencias finitas, queremos encontrar una solución numérica para encontrar el perfil de velocidades de ambos problemas de flujo. Para ello se tienen que resolver las ecuaciones de Navier-Stokes para el componente X, que si ustedes vieron los videos anteriores, en el componente X las ecuaciones de Navier-Stokes se reducen a esta ecuación, que tenemos que resolver una segunda derivada de la velocidad en dirección X con respecto a la coordenada Y, multiplicada por la viscosidad más un término fuente. Este término fuente es 0 para el caso de flujo cortante simple, y para el caso con gradiente de presión F es el gradiente de presión. Y para poder utilizar el método de diferencias finitas, tenemos que crear una malla. Es decir, este es nuestro canal. Aquí tenemos la placa inferior, aquí la placa superior. Y vamos a hacer el mallado de nuestro dominio. Es decir, vamos a dividir o a descomponer nuestro dominio, en el que la coordenada Y es elemento de 0 a h. Y este dominio lo vamos a descomponer en celdas pequeñas que van a tener tamaño h, que h es el delta Y, es decir, el tamaño de cada celda va a ser el mismo. El tamaño de cada celda se va a calcular como h, que es la distancia entre las placas, dividido entre n, donde n es el número de celdas especificadas. En este caso vamos a utilizar 6 celdas. Cada celda va a tener el mismo delta Y, y mientras más número de celdas tengamos, mejor será la precisión de nuestro método numérico, es decir, h pequeño. Pero en este caso, para ilustrar lo que es diferencias finitas, solo voy a usar un número pequeño, número de celdas pequeñas, que es igual a 6. Y en cada celda yo quiero evaluar el valor de velocidad en cada una de estas celdas. Aquí en la placa superior vamos a tener un valor U0, que va a ser igual a V, que es la velocidad con la que la placa superior se va a mover. Y después quiero obtener el valor U1 aquí en esta celda, U2 aquí, U3 aquí y sucesivamente. Y U6 va a ser igual a 0 por la condición de no deslizamiento que se especifica en el problema. Y si ustedes recuerdan, la derivada de segundo orden, es decir, esta derivada se puede calcular por diferencias centradas, que es la ecuación que obtuvimos aquí. Vamos a necesitar 3 puntos, que es la velocidad en el punto j más 1, en el punto uj y en el punto j menos 1. Y sí, para calcular para calcular la segunda derivada se necesitan 3 puntos. Y vamos a hacer un ejemplo para calcular
esta derivada en la celda 1, es decir, aquí, en este punto, pueden ver que vamos a necesitar este punto y este punto. Es decir, la evaluación, la aproximación de la segunda derivada es u2 menos 2u1 más u0. Algo importante mencionar es que siempre vamos a evaluar las derivadas en estos puntos. Por ejemplo, aquí no tiene caso derivar la segunda derivada porque necesitaríamos el punto abajo y un punto hacia arriba, pero hacia arriba ya está fuera del dominio. Entonces empezamos con la celda 1, que sería esta. La segunda derivada va a ser evaluada en este punto. Vamos a necesitar este punto y este punto. Y aquí se puede ver. Y nuestra ecuación de balance de momentum, que es esta ecuación, para la celda 1 va a ser expresada de esta forma. Estamos multiplicando la viscosidad por nuestra aproximación de la segunda derivada en diferencias centradas, más el término fuente. Pero U2 y 1, en este mallado, en esta malla, los puntos los puntos internos de nuestra malla van a ser incógnitas, pero U0 ya lo conocemos por la condición de frontera en la placa superior. U0 va a ser igual a V, el valor V, porque es la condición de frontera en el plato superior. Y esta ecuación la podemos reacomodar de la siguiente manera. Únicamente estoy sustituyendo U0 por V y pasé F1 el término fuente del lado izquierdo y despejé la viscosidad. Entonces acomodé la ecuación de esta forma. Ustedes pueden hacerlo con álgebra y van a ver que van a llegar a lo mismo. Y vamos a utilizar el mismo procedimiento para las otras celdas. Por ejemplo, para J igual a 2, que sería esta celda. Recuerden que la segunda derivada es evaluada aquí. Entonces vamos a necesitar este punto y este punto. Y que ustedes pueden ver que es U1 menos 2U2 más U3 igual al término fuente. Recuerden que los puntos intermedios de la velocidad son incógnitas y los puntos que están del lado derecho de las ecuaciones son constantes. H es constante porque H es la separación, la distancia o el tamaño de celda. Ese siempre es constante para todas las celdas. Término fuente es constante y la viscosidad es constante. Y hacemos lo mismo para las celdas 3, 4, 5 y 6. Y algo que quería mencionar es que también ya no evaluamos la segunda derivada en la celda 6 porque, como dije antes, necesitaríamos el punto U7, pero ya está fuera del dominio, que es lo que menciono aquí. Y entonces obtenemos estas ecuaciones, las acomodé de tal forma, ustedes ya seguramente vieron, ¿no? Ya se están dando una idea de que es a lo que quiero llegar, que tenemos incógnitas, tenemos coeficientes, cada variable, cada incógnita tiene un coeficiente y tenemos términos constantes. Y estas ecuaciones se pueden ensamblar en un sistema lineal de matrices, donde tenemos una matriz A que corresponde a un vector de coeficientes, no, una matriz de coeficientes, perdón, esto está equivocado. B es un vector de constantes y U es el vector de variables que nos dará el campo de velocidad en el dominio. Nuestro sistema lineal queda de la siguiente forma. Ustedes pueden ensamblar la matriz y van a obtener la siguiente matriz de coeficientes, nuestro vector de incógnitas o de variables y nuestro vector de constantes. Aquí F ya lo simplifiqué como que es el término fuente que depende de H, de la viscosidad y de F pequeño. Y ya que tenemos este sistema de matrices, esto es lo que todo método de diferencia finita consiste, que
Y también este es el objetivo de todo algoritmo de dinámica de fluidos computacional. Todos esos software de uso comercial o de código abierto. El objetivo es discretizar, obtener el mallado en nuestro dominio y obtener esta matriz de coeficientes para resolverlo. Entonces queremos encontrar el campo de velocidad que va a ser discretizado. Y necesitamos resolver este sistema de matrices, que puede ser con cualquier técnica que ustedes conozcan de álgebra lineal, por ejemplo los métodos de Gauss-Jordan. Estos son métodos muy fáciles. Y algo que también quería mencionar es que, como pueden ver en este tipo de matrices, la mayoría de los elementos son cero. Y casi todos los elementos que están cerca de la diagonal son diferentes de cero. Este tipo de matrices se les conoce como matrices dispersas. Y aquí este es una matriz pequeña, pero en problemas de flujo real, problemas de flujo que se usan en la industria o en la simulación de aerodinámica, los dominios son mucho más complejos y también se necesitan de celdas mucho más pequeñas para resolver para obtener una solución precisa de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, puede que la matriz que ensamble nuestro software de CFD sea de millones de componentes, 1 millón de filas por 1 millón de columnas, y ya se pueden dar la idea de por qué se necesitan de software tan poderoso y se necesitan de recursos computacionales muy poderosos, porque resolver estos sistemas de matrices donde la mayoría de los elementos son cero son complicados de resolver y necesitan de mucho tiempo de simulación para obtener el vector de coeficientes, el vector de variables. En este caso es muy fácil de obtenerlo. Ustedes pueden utilizar cualquier método que ustedes hayan aprendido en álgebra lineal. Y ahora aquí quiero mostrar la solución que se obtiene para el caso de flujo cortante simple, que vamos a ponerle valores a estas ecuaciones. Vamos a asumir que el canal, la distancia entre las placas es de 1 metro, con esta información y con el número de celdas especificadas, que es 6, vamos a obtener el delta Y o el H, que es 1 entre 6 metros. La velocidad vamos a asumir que en la placa superior es de 1 metro sobre segundo, en la placa inferior va a ser 0, es decir, U6 va a ser 0. Y para simplificar el cálculo, vamos a asumir que la viscosidad tiene un valor numérico igual a h cuadrada. Esto quiere decir que va a ser 1 entre 6 al cuadrado, que es igual a 1 entre 36. Y las unidades de viscosidad son pascales por segundo. Y vamos a resolver el sistema lineal mostrado anteriormente para flujo cortante simple. En este caso, todas las Fs van a ser igual a 0. Y lo que nos lleva al siguiente campo de velocidad, es decir, ya sustituyendo estos valores en este sistema de matrices, resolvemos y calculamos el vector de coeficientes, el vector de variables, y obtenemos este campo de velocidad, es decir, los valores de U1, U2, U3, U4 y U5 en el interior del dominio van a estar dados por estos valores que van a tener unidades de metros sobre segundos. Y esta es nuestra solución de nuestro sistema lineal de matrices. Y vamos a compararlo con la solución numérica del campo de velocidad obtenido de forma analítica resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes para este flujo cortante simple, que si ustedes recuerdan es una función lineal. Y aquí estoy comparando la velocidad, el perfil de velocidades en función de la coordenada Y. Y los puntos rojos son los valores de velocidad, que son discretos, porque solo obtuvimos los valores en cada celda. En cambio, la función analítica es esta función que es continua. Y pueden ver que la solución es perfecta. La solución de nuestro método de diferencias finitas es básicamente similar a la ecuación analítica. Este, obvio, es un caso muy simple. Fue muy sencillo. Y ahora quiero mostrar la solución para el caso de flujo cortante simple con gradiente de presión.
que vamos a asumir que nuestro canal tiene las mismas dimensiones del caso interior. Es decir, la distancia entre las placas es igual a 1 metro, vamos a obtener el mismo delta Y o el mismo H, la velocidad va a ser igual a la misma y el valor de la viscosidad también. Vamos a resolver el sistema lineal mostrado aquí, pero ahora el término fuente va a ser diferente de 0 porque F va a ser el gradiente de presión, que vamos a darle un valor de pequeño, de 0.05 pascales entre metro, que son las unidades de gradiente de presión. Y resolviendo el sistema lineal, vamos a obtener el siguiente campo de velocidad, que está dado por estos valores. Tiene unidades de metros sobre segundo. Y vamos a comparar estos valores con la solución numérica obtenida para el caso de flujo cortante simple con gradiente de presión, que fue obtenido también en en uno de los videos anteriores de este canal, y obtenemos esta función analítica. Una vez más, los valores rojos representan nuestros valores obtenidos usando el método de diferencias finitas, y la línea negra representa la función continua. Y pueden ver que nuestro método de diferencias finitas para este caso, la solución es muy similar o es básicamente la misma comparada con la función analítica que obtuvimos aquí. Y con esto concluyo. El objetivo de esta presentación era ilustrar cómo se utilizan estos métodos numéricos, en este caso método de diferencias finitas en dinámica de fluidos computacional. Son métodos muy sencillos. La evaluación de las derivadas es muy fácil. Para problemas un poco más complejos, las ecuaciones de balance de momentum, vamos a obtener términos convectivos, los términos dependientes del tiempo. También vamos a obtener gradientes de presión, pero la discretización de esas ecuaciones, es decir, la evaluación de las derivadas de esos términos, es igual utilizando las ecuaciones que se mostraron en esta presentación. Y es muy fácil este método, pero una de las desventajas es que diferencias finitas, este método de diferencias finitas, generalmente es más sencillo si si nuestro dominio es simple, en este caso un canal, pero para dominios más complejos, por ejemplo, si tú quieres simular el campo de velocidad en un avión o en geometrías industriales más complejas, vas a tener dominios irregulares. Entonces el método de diferencias finitas suele ser un poco más ineficiente, suele ser un poco menos eficiente. Entonces para eso se tienen que recurrir otros métodos. Yo en mi caso de postdoctorado, yo trabajé con diferencias finitas, pero utilizamos un método en el que no importa el dominio, si tienes un dominio complejo. Yo voy a incluir una referencia a ese artículo con el que trabajé, y es un método que utilicé en el software HighGFlow, que ya también hablé de él en los videos anteriores. Y bueno, para el próximo video que viene, ahora vamos a utilizar el método más popular que se utiliza en dinámica de fluidos computacionales, que es el método de volumen finito. Pero por ahora esto es todo. Muchas gracias por estar aquí. Si tienen comentarios, escríbanlo en la sección de comentarios. Muchas gracias.